Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar otra vez juntos. Vamos a estudiar la Escritura y vamos a estudiar un asunto, hermanos, un caso muy especial. Cuando Jesús llama a las personas, las llama a seguirle. En aquellos tiempos, cuando llamó a sus discípulos, esa fue la invitación: sígueme. Y en nuestros días, cuando Jesús llama a una persona, le llama a seguirle. Y por ende, o como consecuencia, a servirle. Pero tenemos que entender cómo debemos de seguir a Jesús. Tenemos un ejemplo en la Escritura que nos dice cómo no hacerlo, cómo no seguir a Jesús. Porque siguiéndole de esa manera, hace que uno le niegue, que uno niegue conocer a Jesús. Y la mayoría de ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. En Lucas, el capítulo 22, verso 54, dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra, estudiarla. Ayúdanos para hacerlo, que podamos aprender. Y Dios, una vez más estamos orando por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros conocidos y por aquellos que nos han pedido que oremos aunque no los conocemos. Señor, oramos que toques sus cuerpos, que les des la salud, que les des lo que ellos están necesitando ahora, Dios. Están en tus manos. Señor, oramos también por los que le están cuidando, por aquellos que están esforzándose por atender a sus enfermos. Ayúdales también a ellos, dales fuerzas, dales la capacidad necesaria para atender bien a sus enfermos. También oramos que suplas las necesidades para la medicina, para el oxígeno, para la hospitalización, para el médico, para tantas cosas que se ocupan, Señor. Oramos que tú suplas. Oramos por los que trabajan en el sector salud, para que tú les cuides, para que tú les ayudes. Gracias por ellos. Señor, oramos que les protejas de cualquier enfermedad ellos pudieran contraer, y también protege a sus familias, Señor. Ayúdales. Están en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás tú me estás viendo porque eres seguidor de Jesús, pero la pregunta es: ¿y cómo le estás siguiendo? ¿Cómo le estás siguiendo? Aquí leemos en Lucas 22, 54 que Pedro seguía a Jesús. Sí es cierto, sí le seguía. Pero dice Lucas, le seguía de lejos. Y saben, los cuatro evangelios nos narran que Jesús seguía de lejos a Jesús. Perdón, que Pedro seguía de lejos a Jesús. El evangelista Juan dice que Juan entra al patio de la casa del sumo sacerdote porque era conocido del sumo sacerdote, y Pedro se había quedado afuera. Juan va por Pedro y lo invita a pasar, y así es como Pedro entra, pero está siguiendo a Jesús de lejos, de lejos. Y la pregunta es esa: ¿cómo estás siguiendo a Jesús? El Señor Jesús llama a los discípulos a que le sigan. El seguir a Jesús implica el servir también. Entonces, el seguir a Jesús y el servir van de la mano. Y la pregunta es: ¿y cómo le estás siguiendo? ¿Cómo le estás siguiendo? Y por ende, ¿cómo le estás sirviendo? Porque no le puedes servir a Jesús
si no lo estás siguiendo de cerca? ¿Estás sirviendo en algo? ¿Estás haciendo algo en la obra? Si no estás haciendo algo, no lo estás siguiendo de cerca. Quizás estés como Pedro, siguiéndole de lejos. Siguiéndole de lejos. En aquellos tiempos, el seguir a un maestro implicaba aceptar su enseñanza, seguir su enseñanza, pero también el discípulo seguía al maestro día tras día, sirviéndole, de alguna manera atendiendo al maestro, siempre siguiéndole, siempre detrás de él. A donde iba el maestro iba el alumno, el discípulo. Así era en aquellos tiempos. Maestro y discípulo estaban juntos. Ahora, Jesús, cuando nos llama también a seguirle y nos llama a que nosotros estemos junto a Él. Jesús hace un llamado para que le sigamos, y seguirle significa o implica que creamos en su mensaje, que creamos en Él como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguir a Jesús significa que yo creo que Él es el Salvador, que es el Salvador enviado por Dios el Padre, que es el Salvador del mundo. Con eso tiene que ver el seguir a Jesús, y Él llama a que le sirvamos. Y llama a que le sigamos y llama a que le sirvamos. Hermanos, el llamado que Dios hace ahora mismo por medio de predicadores o mensajeros del Evangelio es el mismo. Jesús quiere seguidores. Jesús quiere seguidores. Y miren lo que dice Lucas, el capítulo 5, el versículo 11. Jesús está llamando a los discípulos, y miren lo que dice el verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y en Mateo, el capítulo 26, el verso 58, dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Cuando Jesús los llama, al principio, dice que dejaron todo y le siguen. A los cristianos los llaman seguidores de Cristo Jesús. A los cristianos se les conoce así, como seguidores de Cristo Jesús. Quizás usted mismo, quizás tú mismo, te llamas seguidor de Jesús. Pero la pregunta que hemos venido haciendo es: ¿y cómo le estás siguiendo? ¿Cómo le estás siguiendo? Hay quienes, como Pedro, siguen a Jesús de lejos. Hay quienes siguen a Jesús de cerca. Dice Jesús que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren que Pedro era un hombre que se distinguía, un hombre fuerte, un hombre rudo, y se puede decir que muy dedicado a Jesús, muy dedicado a su maestro, un hombre que amaba a Jesús y que estuvo dispuesto a defenderlo cuando Jesús va a ser detenido. Un día Jesús está predicando y utiliza palabras que para muchos fueron duras, y dice la Biblia que desde entonces muchos empezaron a retirarse, a irse, y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El apóstol Pedro estaba consciente de quién era Jesús, y estaba consciente de la necesidad de seguir a Jesús. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, cuando llega con Pedro, Pedro le dice: no me vas a lavar los pies.
Pedro consideraba que Jesús no debería de lavarle los pies a nadie. Es que para Pedro Jesús era alguien muy importante. Nosotros vemos cómo para Pedro el Señor Jesús era alguien muy especial. Pero leemos aquí en Lucas 22:54. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Jesús quiere una comunión cercana con sus hijos. Jesús quiere una comunión cercana con los suyos. Seguir de lejos a Jesús, hermanos, es ir al fracaso. Seguir de lejos a Jesús significa que vas a terminar siendo un fracasado en lo espiritual. Es perderse por no tener dirección. Es desanimarse por no estar cerca del que te puede animar, del que te puede fortalecer. Seguir de lejos a Jesús no debería de ser algo que nosotros estuviéramos haciendo. ¿Por qué muchas veces no se sigue a Jesús de cerca? ¿Por qué muchas veces se sigue a Jesús de lejos? Muchas veces porque no se está dispuesto a identificarse plenamente con Cristo Jesús. Puede ser que entre cristianos tú digas que eres cristiano, pero puede ser que entre inconversos tú no te identifiques como cristiano. Eso es seguir de lejos a Jesús. Aunque Jesús dijo que cualquiera que le niegue delante de los hombres, él también lo va a negar delante de los ángeles que están delante de su Padre en los cielos. El Señor Jesús quiere que los que le seguimos estemos cerca de Él, estemos en comunión cercana con Él. ¿Por qué no se sigue a Jesús de cerca? Porque hay personas que les gusta escuchar el Evangelio, pero solamente les gusta, no quieren compromisos, no están dispuestos a dejar las cosas del mundo, por ejemplo. Por eso se sigue a Jesús de lejos. Se está demasiado ocupado con las cosas de este mundo, las cosas materiales han tomado el primer lugar. De esa manera se sigue a Jesús de lejos. Se deja de leer la Biblia, se deja de orar. Eso es seguir a Jesús de lejos. Por fijarse también a veces en otros que no andan bien, también se sigue a Jesús de lejos. ¿Por qué debemos de seguir a Jesús de cerca? Juan, el capítulo 15, el versículo 8, dice de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si nosotros seguimos a Jesús de cerca, daremos fruto. Entonces conseguiremos o lograremos el propósito que Jesús tiene para nosotros, que es el de llevar fruto. Seguir a Jesús nos ayuda, seguir a Jesús de cerca nos ayuda a cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y seguir a Jesús de cerca nos da poder también para vivir la vida cristiana. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros seguimos a Jesús de cerca, logramos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Pero también, cuando seguimos a Jesús de cerca, nos da el poder para dar fruto, para permanecer en su camino. Y también, el seguir a Jesús, hermanos, es una muestra, una prueba de que somos sus hijos. Es una muestra o una prueba de que hemos creído en verdad en Él. Dice el verso 8 de Juan 15, la última parte: y seáis así mis discípulos.
si somos seguidores de Cristo, ha de haber muestras o evidencias de que somos seguidores de Cristo. Efesios, el capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando nosotros somos seguidores de Cristo y estamos cerca de Él, vamos a andar de acuerdo a esa vocación con que fuimos llamados. Vamos a andar como debe de andar el cristiano. En Colosenses, el capítulo 1, el verso 10, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si dices que eres hijo de Dios, entonces vas a dar muestras de que eres hijo de Dios. Vas a dar evidencias de que eres hijo de Dios. ¿Cómo? Dice el apóstol: para que andéis como es digno del Señor. Cuando nosotros vivimos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra, estamos viviendo en dignidad, o de acuerdo a como dice la Escritura, ¿no? Estamos viviendo como Dios quiere. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios quiere, hermanos, que andemos como es digno de Él, de buen testimonio para la gente que no es cristiana. Así que seguir a Jesús nos da la prueba de que somos sus hijos. Vamos a vivir, si seguimos a Jesús de cerca, vamos a vivir de una manera que agrade a Dios, que sea digna de Dios, y la gente que nos vea a nuestro alrededor, pues sabrá que somos hijos de Dios. En la Biblia, hermanos, en la Biblia encontramos que seguir a Jesús de cerca nos da la capacidad para dar el fruto que como cristianos debemos de dar. Esto es, vamos a vivir de una manera, de tal manera que se vea que en verdad somos seguidores de Cristo Jesús. Es algo que se va a dejar ver, hermanos, si seguimos a Jesús de cerca. Ahora, en Mateo, capítulo 10, versos 34 al 39, hay algunas indicaciones o algo que debemos de considerar si queremos seguir a Jesús. Mateo, capítulo 10, versos 34 al 39, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miren cómo dice: he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿Saben? Algo que tenemos que considerar es, si queremos seguir a Jesús de cerca, va a haber problemas a veces con la familia. Si queremos seguir a Jesús de cerca, vamos a tener que dejar a un lado lo que nuestros padres nos inculcaron y seguir a Jesús. Si queremos seguir a Jesús de cerca, debe de haber en nuestras vidas un cambio de aquellas prácticas que hemos traído como familia. A veces la batalla, hermanos, a veces la lucha es contra los mismos de la casa. Dice Jesús: he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la nuera, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra.
Y hermano, es cierto, la relación familiar es muy fuerte. Sin embargo, es algo que a veces el seguidor de Cristo tiene que enfrentar. Jesús dice que si alguno ama, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Llega un momento en que como seguidor de Cristo tenemos que tomar una decisión. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios? ¿O a mi papá? ¿O a mi mamá? ¿A quién quiero agradar? ¿A mis hermanos? ¿A quién quiero agradar? Al amigo. Hermanos, alguien contaba una ocasión, estoy en cierto lugar y me dice uno de los que están ahí: yo también tengo un hermano, que es hermano también, es hermano de la religión. Pero dice otro: sí, pero ese no deja sentido a nadie. Si le ofrecen una cerveza, él la toma. Se sigue a Jesús de lejos, o se dice seguir a Jesús de lejos, haciendo cosas que no es digno del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús de cerca, es posible que nuestra lucha sea contra los de casa. Es posible, pero tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a agradar? ¿A quién vamos a procurar agradar? ¿A los nuestros, a los amigos, a los familiares, o a Dios? ¿A quién? Tenemos que tomar una decisión. Cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Los discípulos sabían, la gente de los tiempos de Jesús sabían lo que significaba tomar la cruz. Y tomar la cruz significa morir. Y es morir al yo, es morir a los placeres del mundo, es morir a todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, el seguir a Jesús implica varias cosas, y en verdad es una aventura de fe, esto de seguir a Jesús. Pedro, dice Lucas 22:54, Pedro seguía de lejos a Jesús. Yo quiero decirles esto: nos gustan las ofertas, ¿verdad? Nos gusta lo que no nos cuesta mucho. Dije, nos gustan las ofertas. A algunos les gusta el Buen Fin, porque dicen que hay mejores precios, que hay descuentos. Nos gustan, dije, las mejores ofertas, y si nos regalan las cosas, pues más nos gustan. A veces negociamos con la gente para que nos salga más barato, y algunos miran la vida cristiana de esa manera. Quieren vivirla fácil, quieren vivirla de manera que no les cueste mucho. Quizás en algún momento alguien vaya a decir: no, a mí la vida cristiana me salió barata, no me costó nada, o no me costó mucho. Y quizás otro diga: a mí sí me costó. Porque seguir a Jesús de cerca cuesta, hermanos, cuesta, no es fácil, no es nada fácil. Seguir a Jesús de cerca implica que tenemos que pagar un precio. Y para seguir a Jesús de cerca, entonces debemos de estar dispuestos a pagar el costo, el precio. En Lucas, el capítulo 14, el verso 26. Lucas 14, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, debemos de estar dispuestos a pagar el costo. Y por supuesto, cuando aquí Jesús dice: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, lo que Jesús está diciendo es que si alguno no ama menos a padre y madre que a mí, no es digno de mí. O sea,
Jesús quiere que le amemos a Él por sobre todo y sobre toda relación. Jesús quiere ser el primero. Entonces, he allí la decisión que tenemos que tomar. ¿A quién vamos a amar más? ¿A quién vamos a amar más? ¿A quién vamos a poner en primer lugar? Seguir a Jesús de cerca implica o tiene que ver con ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Y todo lo demás que gire alrededor de Él. Todo lo demás. Implica que tenemos que tomar una decisión de estar dispuestos a pagar el precio. Dice el verso 33 de Lucas 14: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice la Biblia que un día un hombre se acerca a Jesús y le dice que quiere seguirle. Lucas 9, versos 57 en adelante, dice: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, no basta entusiasmarse. Viene un hombre y le dice: te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dice que hay un precio que pagar, porque le dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Seguir a Jesús cuesta, pero trae bendiciones. Seguir a Jesús cuesta, pero trae grandes satisfacciones. Seguir a Jesús de lejos también cuesta, y cuesta mucho. Necesitamos tomar decisiones. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? ¿Cuáles son las prioridades para nosotros? ¿Las de Jesús? ¿Las de las cosas de Dios? ¿O las cosas de este mundo? ¿Qué son nuestras prioridades? ¿Qué es más importante para nosotros? Dice la Biblia que Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Cómo le estás siguiendo tú? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: sígueme, dice la Biblia que ellos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? Recuerda, si no sigues a Jesús de cerca, no tendrás el poder para vencer. Serás un fracasado. Es necesario consagrar tu vida, dedicar tu vida a Jesús. Sígueme, dice Jesús. ¿Cómo le seguirás? ¿Cómo le seguirás? Es necesario seguirle de cerca. Cuando Pedro, dice la Biblia, que seguía a Jesús de lejos. Cuando Pedro fue confrontado por una mujer, que esa mujer le dijo: tú eres uno de ellos, Pedro negó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque seguía a Jesús de lejos. Cuidado, porque tú también puedes caer en eso, negar a Jesús por no estarle siguiendo de cerca. Busca la comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, buscando la comunión con los hermanos para que tú puedas seguir de cerca a Jesús. Te invito a que lo hagas. Oremos. Gracias, Dios, porque tú nos das los medios para estar cerca de ti, como es la oración y la lectura de la Biblia. Gracias, Dios, también por los hermanos que podemos de alguna manera comunicarnos los unos a los otros y a estimularnos, Señor, para seguir en tu camino. Ayúdanos, Dios, para seguirte de cerca,
para que podamos tener la fortaleza suficiente para, pues Señor, permanecer firmes en tu camino, que no fracasemos en nuestra vida espiritual. Te necesitamos, Señor, ayúdanos para ello. Conoces quién está siguiéndote de lejos y te rogamos que muevas su corazón y le ayudes, le estimules a acercarse a ti. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.